Otra vez, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Estamos otra vez con Julián Blondin, que nos acaba de presentar en el otro link su libro Vívete. Y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que también es parte de lo que él trata en su libro y parte de lo que va también en este blog. Como habíamos dicho, y citando a Mario Pusch, del que había escrito un ensayo la semana anterior, me parece, que al final nuestra felicidad y lo que somos nosotros está aquí dentro y que no se trata de salir buscando nada afuera, sino simplemente de reconectar con lo que somos, con nuestra esencia. Es que, como decíamos en la entrevista anterior, somos suficientes, está todo en nosotros mismos para poder vivir una vida abundante y plena, pero se nos olvida, nos distraemos, nos desconectamos de nosotros mismos. Y sobre este tema de desconectarnos y reconectarnos, Julián propone una noción interesante que secundo sobre el rol de los medios de comunicación, o como yo los llamo, los medios de desinformación masiva, y el rol que ellos juegan en nuestra reconexión, o mejor dicho, en nuestra desconexión. ¿Cómo lo ves, Julián? Totalmente. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que estás contando. A ver, los medios de comunicación desempeñan un papel muy importante en nuestras vidas. Tomaré un ejemplo, el telediario. Vamos a decir que yo tengo 41 años y llevaré 2 años sin ver un telediario, pero desde los 8 años hasta los 39 años, son 30 años que miraba el telediario 2 veces al día. Entonces, hay que hacer el cálculo. 39 por 2 veces al día, por 365 días que tiene un año, es una influencia bestial, porque al final el telediario, ¿qué hace? El telediario ayuda a infundir el miedo. Mm, Uh, Creo que aquí hay dos elementos. El primer elemento es que los medios de comunicación, por ejemplo, a través del telediario, ¿qué hacen? Hacen que dejemos de creer en nosotros mismos, porque al ver tantas situaciones hipotéticas, podría haber una tercera guerra mundial, podría haber una nueva crisis económica. Esto hace que se mm, agite nuestra mente. Y el mecanismo de la mente, ¿cuál es? Es obrar a favor de la supervivencia. mm, Entonces, la mente siempre busca lo conocido, siempre busca asegurar su supervivencia, y esto hace que no nos atrevamos a vivir. Es decir, que al final lo que consiguen los medios de comunicación es limitarnos, y sobre todo que limiten nuestras aptitudes a atrevernos a vivir. mm. Esto es el primer elemento. Y luego, los medios de comunicación actúan como, entre comillas, un ladrón de tiempo. Es decir, todo el tiempo que paso ah, delante de... Hay un ruido, a ver. Todo el tiempo que paso delante de la televisión, delante de la radio, etcétera, es tiempo que no paso conmigo mismo. Mm, Entonces, de alguna forma, los medios de comunicación, ¿qué hacen? Contribuyen a que siempre esté huyendo de mí mismo, ¿no? Y si no paso tiempo conmigo mismo, pues tengo muy pocas posibilidades de poder entender o de poder encontrar el sentido que quiero dar a mi vida. Al final, es eso. Los medios de comunicación hacen que nos desconectemos de nosotros mismos.
Sí, Es un poco esto el problema. sobre eso, y al igual que tú, desde que yo tuve el burnout en el febrero de 2016, una de las primeras cosas que me dijo la psicóloga es que yo era una información yankee, o sea, yo veía los periódicos, los leí en 3 idiomas de 4 países para contrastar fuentes. Igual que tú, desde pequeño nos socializan así, que hay que ver el telediario. Bueno, yo en Perú primero, luego en Alemania. Y el Tagesschau, y siempre lo veíamos, porque es como que te hacen creer que es tan normal como comer y dormir, ver las noticias, ¿no? Exacto. Ah, Cuando la psicóloga me preguntó, me acuerdo que me dijo que por qué no dejo de ver las noticias, yo me miraba así con ojos como un plato. Yo le decía, ¿cómo voy a dejar de ver las noticias? Y me decía, ¿y por qué no? Yo decía, porque hay que ver las noticias. Ella me decía, ¿pero para qué? Decía, para estar informados. Y me dice, ¿y a usted de qué le sirve saber cuántas bombas han caído hoy día sobre Kabul? Si le carga a usted el, el, la ansiedad de lo que está sucediendo sobre los hombros y usted no puede hacer nada al respecto. Yo decía, pero es que hay que informarse. Y ella me decía, lo que usted tenga que saber que va a ser relevante para su vida, se va a enterar, pero no tiene que estar leyendo todos esos. Mira, yo desde febrero del 2016, y ya son más de 6 años, no he vuelto a leer, ni a oír, ni a ver noticias. Y vivo tan feliz y tan pancha. Y de lo que me tengo que enterar me entero, porque al final yo estoy en redes con mis amigos, en este país o en el país que esté. Entonces, de las cosas locales que te tienes que enterar, te enteras de alguna u otra manera. Y a veces no te enteras y porque no hace falta. O sea, de lo que te Exacto. tengas que enterar, te vas a enterar. Y lo demás es cargarse de cosas. Esa es la primera cosa. La segunda es eso que tú dices, lamentablemente en el morbo que tenemos las personas, lo malo vende más. ¿Por Ujú. qué? Porque nuestro cerebro está preparado para sobrevivir. O sea, hemos llegado a vivir el Homo sapiens que somos porque sobrevivimos, porque tenemos que valorar Totalmente. si estamos en peligro y en riesgo para actuar. El problema es que cuando tienes un tigre diente de sable enfrente tuyo, hay un riesgo real del que te tienes que Sí, salir corriendo porque es que te va a matar, ¿no? exacto. Los medios de desinformación masiva te generan un tigre diente de sable que no existe. Te lo hacen creer en Exacto. tu imaginación. Y uno diría, Totalmente. ay, pero ¿qué más da? No, es que sí, sí da un montón, porque todo ese miedo constante y ese estrés constante nos hacen segregar constantemente cortisol. Tenemos cortisol, Totalmente. cortisol, cortisol. Y hoy por hoy tenemos clarísimo que inclusive en el Alzheimer la influencia de esa segregación constante de cortisol es súper dañina para todo el sistema bioquímico que somos. Porque si hay un Totalmente. peligro constante, se eleva el estrés, sale el cortisol que te da patitas para correr, para que te escapes de Ujú. peligro. Pero aquí nos están inflando peligros todo el tiempo que no existen. Y entonces Ujú. estamos cayendo como cosa normal y natural en un constante estado de excitación de un peligro que no es real, de una amenaza que no existe. Exacto, exacto. Y todo lo que tú dices es así, es muy justo, muy verdadero. Y también me gustaría añadir algo. También nos hacen pensar que situaciones eh, extraordinarias son situaciones ordinarias, es decir, situaciones que pasan con poca frecuencia, es decir, pues una guerra mundial o una agresión, lo que sea, son situaciones que pasan todos los días, porque de tanto verlo, el impacto emocional que tiene y la repetición que tiene el telediario, al final te acaba convenciendo de que todo lo que cuentan es lo que pasa todos los días, en todo momento, Mm, y sobre todo que cuentan una parte pequeña de la realidad, porque cada día también nacen niños, cada día se casan personas, pero esto no lo cuentan exacto, porque esto no vende y no hace audiencia. Pero exacto. todo, sobre todo es esto, más allá de las fobias y de la actividad mental innecesaria que fomentan los medios de comunicación, a mí, si tuviese que lanzar solamente
un mensaje es el siguiente, que los medios de comunicación son ladrones de tiempo, que el tiempo que los estamos consumiendo no lo tenemos para estar con nosotros mismos y sobre todo, un spoiler, hoy a las 12 de la noche nos quedará un día menos de vida a todos. Es una forma de decir que somos finitos, que tenemos fecha de caducidad y que estamos aquí para vivir la vida que queremos vivir. Y para poder hacerlo, tenemos que pasar tiempo con nosotros mismos. Tenemos que dejar de utilizar los medios de comunicación para huir de nosotros mismos. Tenemos que coger el espejo, mirarnos al espejo, atrevernos a mirarnos por dentro y es así. Somos luz y también oscuridad. No podemos ser solamente luz, también somos oscuridad, somos sombra. Somos todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle luz a la oscuridad, porque es de la oscuridad que nos saldrán las mayores fuentes de aprendizaje y de autoconocimiento. Y como decíamos antes, al conocernos mejor, tendremos más claridad sobre la dirección que queremos dar a nuestra vida, porque al final la claridad es poder. Muy, muy sabias palabras. Y algo que tú has dicho que es súper importante, todo el tiempo que pasamos prendidos, casi adictos a esa secuencia de malas noticias, porque yo no sé, yo supongo que ya no hay gente que cree que eso es real, que las noticias te dan un matiz real, representativo estadísticamente de lo que pasa, porque como tú has dicho, no es verdad, es simplemente un filtro muy pequeño Exacto. hacia lo negativo que te crea temor, entonces te crea adicción y te crea temor y te crea adicción porque quieres ver. Y lamentablemente, yo espero que no, pero me parece que todavía hay gente que piensa que las noticias son neutrales, que son objetivas y no es así. Al final, ¿qué tiene que ser un telediario? Vender. Y te venden cualquier cosa. Al final, hoy día, como sabíamos que íbamos a hablar de este tema, me metí a las noticias que pone Microsoft, ¿no? Aquí en la computadora del trabajo. Y mira, la calidad de las noticias que ponen ya parecen chisme de abuelitas de barrio. O sea, ha perdido tanto en calidad que ya me da vergüenza ajena. Que si el vestido de la reina Leticia, que si el escote de no sé quién, que si David Beckham fue a la playa con no sé quién. ¿Y a mí qué me importa el Total. vestido de la reina Leticia? Es que a mí en qué me afecta en la vida. Entonces, ya ni siquiera es que te ponen noticias, sino ya es cualquier tontería. Y luego la Totalmente. guerra y Rusia, que Gazprom, que Ucrania, que el invierno, lo que se nos viene y que la pandemia y que no te ponen una sola cosa positiva, como si en el mundo no hubieran cosas positivas. Todos los días se escriben libros, hay descubrimientos, hay tantas cosas maravillosas pasando todo el tiempo que si no caen los meteoritos son tantas bellezas naturales que podrían hacer noticia, Sí, pero es que no. Y entonces sí, ahí no solamente nos quitan el tiempo que podríamos estar nosotros, aunque sea durmiendo, que es más saludable dormir que ver las noticias, totalmente. se nos olvida que, por ejemplo, a nuestras plantas les ponemos agua que sea limpia, que sea destilada. A nuestro coche le ponemos una gasolina que no tenga plomo, que tenga no sé qué, la mejor benzina. Si vamos a buscar comida, buscamos que sea un pollo feliz, que no tenga antibióticos. Pero no nos damos cuenta que a nuestra mente le metemos, perdóname, cualquier mierda. O sea, Totalmente. ya no filtramos. Exacto. Y sobre todo, me encanta lo que acabas de decir, porque también he publicado algo sobre este tema. Muchas veces la gente siempre cuida muchísimo y cada vez más lo que come, tiene obsesión para comer, entre comillas, siempre sano. Pero he lanzado esta pregunta y he dicho,
el alimento principal del que nos nutrimos procede de nuestra comida. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidar de su comida o de lo que bebemos es importante, pero en realidad el alimento principal que tenemos son nuestros pensamientos. Es decir, si comes ensalada, pero vives con una persona tóxica que siempre te infravalora, te menosprecia, que te destruye, o si comes ensalada, pero siempre estás criticando al gobierno, a tu jefe, etcétera, no servirá absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque tu alimento principal, tu pensamiento, tiene muchísimo más poder en tu equilibrio fisiológico y psicoemocional que lo que Totalmente. puedes ingerir. Y esto la gente no lo entiende. Por eso se extraña luego de tener enfermedad. Claro que hay enfermedad. Es normal. ¿Por qué no cuidas de tu alimento principal, que son tus pensamientos? Tenemos más o menos 70,000 pensamientos al día y el 85% de ellos son negativos. O sea, es impresionante. Sí, Y es creo que tendría que ser el enfoque. Sí, hay que cuidar su alimentación, claro. pero tu alimento principal son tus pensamientos. Entonces, en lugar de pensar primero en comprar lechuga ecológica, primero cuida de tus pensamientos, asegúrate de que los pensamientos que tienes sean para empoderarte, que sean positivos y que no sean para menospreciarte o que no sean negativos. Esto es fundamental. Sí, sí. Luego ya vendrá el cuidado de los alimentos. Y mucha gente no se da cuenta que, o sea, creen que nutrirse es solamente lo que comemos, pero no, Exacto. nutrirse es lo que leemos, lo que oímos, con la gente que interactuamos, la gente que nos rodea. Todo nos nutre, las películas que ves, eh, Totalmente. todo define tu calidad de vida es a raíz de lo que te vas nutriendo, como se dice en proceso, ¿no? Shit in, shit out. O sea, Exacto. por más que te comas la lechuga súper ecológica, si estás rodeada de gente negativa que se queja todo el día, que el esto, que el gobierno, que la inflación, que el gas, que yo qué sé, o te estás viendo las noticias esas de porquería todo el tiempo, a la lechuga no le ayudas. O sea, la lechuga solita no te Exacto. va a dar salud. La lechuga necesita, Exacto. necesita que te nutras a todo nivel con cosas Exacto. buenas y positivas, con cosas de calidad, ¿no? Y se nos olvida Totalmente. muchas veces eso. Y, a ver, nada en contra de los periodistas, porque yo sé que me van a decir, ay, nuestro trabajo periodistas. No, yo agradecidísima con la labor de periodistas reales. Pero lo que yo me he dado cuenta, y sobre todo en estas cosas online, hasta, mira, ya está con faltas de ortografía, que ya para qué te digo, pero ya es yo he leído hoy para prepararme para esto. Mira, Julián, te juro que da pena y da vergüenza la calidad de las noticias que te ponen enfrente. Es que es como que tengan un plato lleno de porquería. No, no, Totalmente. no tiene sentido consumir eso, pero no nos consumimos. Y yo, a quienes me conocen, saben que yo llevo 6 años, 6 años y medio sin Ajá. noticias. Llevo más Ujú. feliz que nunca porque no me dejo Ajá. contaminar por esas porquerías. O sea, ya basta de que nos creamos el cuento de que el mundo está todo de cabeza. Si tú te pones a ver las estadísticas, el mundo, a pesar de la guerra de Rusia con Ucrania y a pesar de la crisis eléctrica y a pesar de la pandemia, estamos en el mejor momento de la humanidad. Y la humanidad cada vez está pasando por Totalmente. mejores momentos, pero no nos Sí, sí, sí. alcanza la visión para ver eso porque te machacan todo el día, que todo es malo, que te cae una Exacto. enfermedad, que te cae una guerra, que te cae un Exacto. cataclismo, Ujú. por Dios, y la gente todavía no Sí, se sí, da sí. cuenta que los titulares ni siquiera son una afirmación de algo, podría ser que se nos va a caer el planeta encima. Exacto. Otra Ujú. noticia decía, científicos investigan que la Tierra se va a destruir. Y luego lees así en pequeñito en 2.000 millones de años, ¿no? Pero ya la gente se generó estrés,
se generó Sí, cortisol, ya le metieron un miedo más, y un miedo más, y un totalmente. miedo Ajá, más, ¿no? Y esta ajá. pandemia, yo me acuerdo que conversaba con una amiga mía que vive en Sevilla, y yo le decía, el problema no van a ser ahora las UCIs con la gente con las neumonías, el problema mayor va a venir cuando pase esto y tengamos cantidad de casos de salud emocional en crisis porque no tenemos UCI para salud emocional. No tenemos la Totalmente. cantidad de terapeutas y acompañantes y sanadores que se necesitan para quitarle el miedo que le han metido a las personas con la mierda esta de la pandemia. Pues es muy interesante lo que estás contando y a mí me gustaría un poco indagar en esto. La salud emocional es muy importante y hay un trabajo bárbaro que queda por hacer porque todavía no hay concienciación de la importancia de cuidar de su salud mental. Seguramente no estaré aquí para verlo, no sé si mis hijos estarán, pero espero que poco a poco la gente se vaya concienciando y que en el número de años que haga falta que sea normal ir al terapeuta emocional, al psicólogo, como hoy en día es normal ir a hacer deporte Al o dentista, contratar a un personal trainer para pues perder peso o tonificar su cuerpo, ¿no? Es un proceso que llevará su tiempo, pero que es clave mm, porque de verdad es de este proceso que depende el bienestar de la humanidad, porque si seguimos huyendo de nosotros mismos con la contribución de los medios de comunicación, el mundo va a ir de capa caída, o sea, el mundo va a ir de mal en peor. Y lo que está pasando ahora, en 10 años nos parecerá bonito porque realmente va a ser muchísimo peor. Estamos desconectados de nosotros mismos, no nos permitimos vivir, siempre estamos pidiendo permiso a los demás, a la sociedad, para poder expresarnos y la no expresión lleva a la enfermedad. sí, Es así de totalmente. claro. Pero yo soy optimista y yo, como en las corrientes asiáticas desde siempre, en cada crisis hay una oportunidad. Mi Ajá. esperanza es de que a raíz de esta crisis con la pandemia que hemos tenido, eh, que haya llevado a mucha gente a reflexionar que lo que decías, así como tengo un personal trainer para tonificar mi cuerpo, necesito un Ajá. personal trainer para tonificar también mi mente y mi espíritu. Y que Totalmente. por eso es que han surgido muchos libros, mucha gente que ha pasado como procesos como el tuyo y como el mío, Sí, sí, sí. que hemos aprendido, que hemos trascendido, que hemos usado ese dolor y esa situación de crisis como trampolín para elevarnos un poquito más en Ajá. conocer, en atender, en emprender. Totalmente. Y yo espero que esto genere todo un movimiento que haga que los mismos gobiernos, que el sistema, que este es un poco caótico en sí, le dé más importancia a la salud emocional también. Porque cuando tú te rompes un brazo y estás con la escayola o con el yeso, todo el mundo lo sabe. Entonces todo el mundo tiene Ajá. consideración. Te abren la puerta, te llevan la bolsa porque están viendo que tienes el brazo roto. Pero cuando se te Ajá. rompe la emoción, nadie se Sí. ve. Nadie te ayuda porque nadie se entera, porque te tienes que tragar todo lo que estás pasando solo y sin ayuda. Ujú. Y encima te sientes culpable por estarla pasando mal porque ahora todo el mundo tiene que estar sonriendo además, ¿no? Entonces yo espero que ahora, que esta crisis traiga consigo esa oportunidad de que se hable abiertamente de temas de salud mental, de que se vea la necesidad de tener profesionales en esas ramas como tienes dentistas, cardiólogos, etcétera, que tengas también esta gente especializada en estos temas de salud y bienestar emocional. Espero que Sí, sí. sí, sí. Sí, esperemos. Como todo en la vida llevará su tiempo, pero es fundamental, e incluso a la luz
del ejemplo que has dado de la persona que se rompe el brazo, pero incluso este evento no es casual. Seguramente es un conflicto psicoemocional que le ha Totalmente, llevado a romperse justamente el brazo y no tener un esguince de del tobillo. Es talón, decir, claro. que al final todo está vinculado. En Sí, ningún momento podemos separar el cuerpo de la mente o del espíritu. Hay que poco a poco ir teniendo una visión holística, conjunta de las cosas. totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y tú y yo hemos pasado por procesos que somos un ejemplo viviente de que es así, de que las cosas están todas Totalmente. conectadas, somos un sistema, estamos conectados. Exacto. La gente todavía no se entera que nuestro cerebro comunica con el intestino todo el tiempo, se retroalimentan constantemente, eso Exacto. que llaman gut feeling o intuición, que mucha gente lo toma con desdén. Ay, esa persona es Exacto. emocional. Todos somos emocionales. Y nuestro Exacto. cerebro, ambos hemisferios, al final con el hipotálamo, están conectados con nuestros intestinos. O sea, Totalmente. pero yo creo y espero que en algún momento esto sea de dominio público, que se enseñe en los colegios, que todo el mundo lo sepa, así como sabes hacer la declaración jurada, que sepas también leer tu cuerpo, ¿no? Sí, sí, Soñemos con eso. sí, sí, sí. Habrá que derivar barreras y lo conseguiremos. Y me gustaría decir simplemente esto, nunca mejor dicho, vivir tu vida es una cuestión de vida o de muerte. Es decir, que hay que concienciarse de que estamos aquí para vivir nuestra vida y que merece la pena, pero que es un proceso y que es como un deporte de élite. Es decir, vivir tu vida es un deporte de élite. ¿Qué significa? Significa que un deportista de élite entrena cada día repite siempre sus gamas. Y nosotros, para vivir nuestra vida, tenemos que cada día cultivar nuestro propósito de vida mediante pequeños logros que vayamos consiguiendo. Es un trabajo diario y sobre todo concienciarse que es un trabajo que dura toda la vida, que va a durar hasta que nos muramos. Realmente en este camino del autoconocimiento, en este camino de la vida, no hay meta, es continuo. Exactamente. Simplemente es lo que me gustaría decir a las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Julián. Y con estos, en realidad, mi idea era siempre tener presentaciones cortas de 10 minutos, pero siempre se me va la hora porque nos enredamos en las conversaciones tan bonitas. Me encantaría volver a invitar, hay tantos temas que podemos conversar de los que vas tratando en tu libro también. Por ahora lo dejamos con esto. Te agradezco muchísimo, Julián, que hayas tenido tiempo para estar con nosotros. Espero volver a verte y hasta la próxima. Muchas gracias por todo y ha sido un placer. Hasta pronto. Gracias, Julián. Gracias. Chao.